Hola hermanos, nos hemos dado cuenta y nos alegra mucho, la verdad, ver que muchas personas están disfrutando de los vídeos, de los consejos que estamos dando para aquellas personas que predican en algunas iglesias o que se están preparando para el día de mañana predicar. Ya hemos dado 3 consejos. El primero que dimos fue el de la importancia de preparar y trabajar nuestros propios sermones y no caer siempre en copias, ya que en internet hay mucho material, ¿no? Si uno pone en Google predicación sobre la familia, van a salir muchísimas y a veces tenemos la tendencia de ir a lo rápido y descargarnos material que parezca interesante y enseñarlo. Pero llamábamos, ¿no?, a estudiar y preparar nuestros propios sermones. En el segundo consejo estábamos hablando de la importancia de, aunque admiremos a algunos predicadores y sean referentes para nosotros, no caer en la imitación, y hablamos de la predicación y buscar ser nosotros mismos y dejarnos usar por Dios siendo fieles a la palabra. Y en el tercer consejo estuvimos hablando de la importancia de la oración en la predicación y de cómo un predicador debe bañar la preparación de los sermones y el propio sermón y su vida de oración, entendiendo que la predicación no es solo el dar un discurso, que la predicación no es solo dar una clase y enseñar información, sino que es un acto espiritual y necesitamos que Dios respalde ese momento, y por eso debemos orar durante la preparación del bosquejo, antes de la predicación, después de la predicación, y hablamos de eso. Y en el día de hoy yo quiero aprovechar este momento para hablar de qué traducciones de la Biblia utilizar. ¿Qué traducciones de la Biblia utilizar? Esa es otra de las preguntas que muchas veces me llegan y me hacen y me dicen: Juan Manuel, ¿qué Biblia utilizas tú? ¿Qué traducción de la Biblia utilizas tú para preparar tus sermones? Y me gusta porque yo siempre respondo lo mismo. Yo uso para predicar la Biblia de las Américas, en el sentido de que es la Biblia que normalmente utilizamos en cuanto al texto que exponemos en nuestra congregación. Utilizo la Biblia de las Américas y también es la Biblia que utilizo en mi tiempo devocional, en mi lectura en casa. Yo uso la Biblia de las Américas, pero ¿cuál es la Biblia que utilizo para estudiar? ¿Qué traducción utilizo para preparar mis sermones? La verdad, utilizo varias. Y creo que debemos siempre hacer eso. Por ejemplo, cuando yo voy a preparar un sermón, yo utilizo varias traducciones para entender, en primer lugar, cómo el texto es traducido, visto en diferentes traducciones. Por ejemplo, suelo basarme mucho en la Biblia de las Américas, me suelo basar mucho en Reina Valera, y a veces leo otras. Tengo de apoyo, por ejemplo, Dios habla hoy, Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción creo que se llamaba, había otra ahora que era la Nueva Traducción de la Biblia de las Américas o algo similar, que me regalaron una hace poco. Entonces, a la hora de preparar el texto utilizo 5 o 6 traducciones de la Biblia, porque no todas traducen el texto de la misma manera y me ayuda a tener quizá una idea un poco más amplia de lo que es el texto. Pero reconozco que al paso del tiempo han habido algunas traducciones de la Biblia que han dejado de gustarme, porque empiezo a leerlas más a fondo y empiezo a ver cosas que me preocupan y que realmente parece que están traducidas mal y a propósito. Es el caso de Nueva Versión Internacional o, por ejemplo, Dios habla hoy o la Nueva Traducción Viviente. Son 3 traducciones que me han dejado de gustar, porque sí que veo que hay algunos textos, que hay cosas que están totalmente cambiadas y que además, a mi entender, hacen que el significado y la enseñanza del pasaje cambie radicalmente, sobre todo en algunos pasajes que hacen énfasis en la deidad de Cristo, y eso a mí me ha preocupado mucho. Y reconozco que Nueva Versión Internacional, Dios habla hoy, y la Nueva Traducción Viviente no son traducciones que a mí particularmente me agraden, y estoy hablando en un sentido personal. La Biblia de las Américas siempre diré que es mi favorita, es la que ahora utilizo normalmente, como he dicho, para mis devocionales y para mi lectura diaria y para los sermones que expongo y los estudios en la iglesia. Reconozco que Reina Valera, a pesar de que hay muchas personas que intentan desacreditarla, considero que Reina Valera de 1960 es una buena traducción. Además suele ser la más común en las iglesias donde voy a predicar, donde me invitan. Normalmente suele ser la traducción que más se utiliza y entiendo que no es una mala traducción, pero
Ahí quiero completar este vídeo y este consejo con esto que les voy a decir ahora. Cuando nosotros leemos la Biblia, ya sea por ejemplo las traducciones que acabamos de mencionar en español, o a veces yo, por ejemplo, tomo también algunas traducciones en portugués. Al haber aprendido portugués con mi esposa, al ser ella de Brasil, pues he tomado algunas Biblias también para mí en portugués y también leo para entender cómo ellas lo han traducido. Incluso a veces utilizo una que se llama King James, que es en inglés, y también a veces leo cómo está hecha esa traducción. Entonces, cuando nosotros leemos esas Biblias en español, en portugués o en inglés, nosotros debemos entender que los textos originales no estaban en esos idiomas. Nosotros sabemos que, por ejemplo, el Antiguo Testamento fue escrito prácticamente todo en hebreo, menos algunas partes que sabemos que están en arameo. Y también sabemos que el Nuevo Testamento fue en su totalidad prácticamente un libro que se escribió, o un compendio de cartas que se escribieron en griego. Entonces tenemos tres idiomas, dos principales, hebreo y griego, y algunos fragmentos que están en arameo. Eso nos hace entender que es importante recurrir a fuentes que nos enseñen los idiomas originales para entender mejor las cosas. Por ejemplo, para nosotros entender cómo escribe el idioma hebreo, nosotros sabemos que la repetición para ellos significa que algo es de suma importancia. Cuando nosotros vemos un texto en hebreo que se repite constantemente alguna palabra o alguna frase, sabemos que es su manera de destacarla. Ellos no usan la negrita, ellos no usan signos de exclamación, pero usan la repetición. Entonces es importante para nosotros entender el contexto del idioma, entender la literatura original, para poder entonces sacar buenas conclusiones a la hora de interpretar nuestro texto. Por ejemplo, cuando nosotros leemos en la Biblia en español, nosotros vemos la palabra vino constantemente que aparece ahí, pero nosotros debemos entender que en el idioma original a veces se refería a vino como jugo de uva fermentado y a veces se refería al mosto, al jugo de uva sin fermentar. Pero en el español la palabra siempre aparece como vino. En ningún momento pone jugo de uva o hace diferencias. Entonces debemos entender y estudiar el significado original del texto para sacar buenas conclusiones. Es por eso que cuando yo respondo a qué traducción de la Biblia utilizar, yo siempre digo, utiliza varias traducciones, lee el texto que vas a predicar en varias traducciones. Incluso si leemos las malas no pasa nada, porque nosotros no vamos a predicar como dice esa traducción, sino que vamos a estudiar profundamente el texto. Es decir, lee el texto en varias traducciones, utiliza eso, Reina Valera, la Biblia de las Américas, Dios habla hoy, Nueva Versión Internacional, a pesar de, como he dicho, que hay un par o tres de traducciones que no me agradan en cuanto a cómo se han traducido. Aparte de eso, busca los textos originales. Busca alguna aplicación, alguna plataforma o algún libro que te sirva para entender los textos originales, las palabras originales, el término verbal original, el término gramatical original. Eso te va a permitir saber, aquí está esto como una orden, esto está como una sugerencia, esto es un sustantivo, qué significa la palabra original, de dónde viene esta palabra. Por ejemplo, la palabra santidad aquí viene de la palabra hebrea tal, que significa cortado, separado. Entonces yo puedo entender el texto de esta manera. Los idiomas originales nos ayudan mucho a tener una idea más clara del texto. Conforme vayan pasando estos consejos, se van a dar cuenta que predicar no es solo leer y decir, mira, esto es lo que a mí me ha puesto Dios en el corazón. Requiere estudio, requiere horas. Requiere investigación, requiere búsqueda, requiere mucha lectura, requiere leer muchos libros, requiere leer idiomas originales, requiere buscar en buenos diccionarios. Estaremos recomendando en otro vídeo también libros y materiales de apoyo. Entonces, hay que leer varias traducciones. No nos limitamos simplemente a tomar el texto y empezar a decir lo que a nosotros nos parece de un texto en español, que sabemos que no es el idioma original, sino que buscamos nosotros entender cuánto se ha dicho de ese texto, cómo se ha traducido ese texto, qué dicen los idiomas originales de ese texto. Así que cuando a veces me dicen, pero Juan Manuel, tú estás usando este texto que aquí me parece que no se tradujo bien, tendrías que usar otra traducción, yo les digo, mira,
cuando leemos este texto, puedes estar tranquilo que yo no solo he leído el texto que estoy enseñando ahora, sino que he leído también lo que dice Reina Valera, he leído lo que dice la Nueva Versión Internacional, he leído lo que dice Dios habla hoy, he leído lo que dice Nueva Traducción Viviente, he buscado el texto original, he buscado el idioma original, he buscado entender el idioma original, las palabras originales, palabra a palabra, punto a punto, coma a coma, para entender mejor lo que se transmite en ese pasaje. Por ejemplo, todos conocemos el texto de la disciplina eclesiástica que empieza diciendo en el libro de Mateo: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Por ejemplo, nosotros vemos algunas traducciones que está escrito: si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Pero tenemos alguna otra traducción que dice: si tu hermano peca contra ti, entonces ve y repréndelo a solas. Eso ha llevado a confusiones. Hay personas que entienden que la disciplina trata de cuando vemos al hermano caer en pecado, y otros que dicen que solo debemos ir a hablar con el hermano si ha pecado contra nosotros. ¿Cómo podemos saber la verdad? Busca el idioma original, busca un libro o una Biblia interlineal que te muestre el texto original en griego para saber si en el griego original ese contra ti estaba ahí o no estaba ahí y lo han interpretado así o lo han entendido así, y después de hacer un análisis grande del texto podrás entender mejor lo que quería enseñar el Señor Jesucristo en ese pasaje. Entonces, compren Biblias de todo tipo. Y si hay algo que encontramos hoy en día económico, son Biblias. Biblias de todas las traducciones, de todos los colores y de todos los tipos. No hace falta que sean Biblias de estudio. Pueden ser Biblias normales en distintas traducciones. Y sí, ¿significa, Juan Manuel, que mi mesa se va a empezar a llenar de Biblias? Sí, pero no hay nada más precioso que un escritorio lleno de diferentes traducciones de las Escrituras abiertas y una persona que se dedica a estudiarlas profundamente. Así que, como ven, entender un pasaje no es solo abrir la Biblia y leer. Entender un pasaje es estudiar, leer varias traducciones y buscar en los idiomas originales, algo que la mayoría no sabemos y no manejamos. Yo particularmente no entiendo apenas griego y hebreo, voy aprendiendo un poco del estudio que voy haciendo de los pasajes, y yo espero que después de todo esto empiecen a valorar el trabajo de los predicadores que se toman en serio la predicación. Así que, hermanos, les animo, ya sea que las puedan comprar para que puedan subrayarlas y marcarlas, o si no, también hay buenas aplicaciones en internet donde tienen acceso a diferentes traducciones de la Biblia en idiomas distintos. Pero ¿qué traducción de la Biblia utilizamos para preparar los sermones? Muchas, y cuanto más mejor, para hacer un estudio más profundo del pasaje que vamos a predicar. Este es nuestro cuarto consejo sobre la predicación. Espero que les sirva, espero que les ayude a empezar a darle más importancia y empezar a estudiar con más diligencia los pasajes, y pronto estaremos trayendo otro consejo sobre este asunto. Que la gracia, la paz y la misericordia del Señor sea con todos ustedes siempre, y recuerden que los amamos en el Señor.